Lectura del libro de Josué. En aquellos días el Señor dijo a Josué: Hoy empezaré a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Tú ordena a los sacerdotes portadores del arca de la alianza que cuando lleguen a la orilla se detengan en el Jordán. Josué dijo a los israelitas: Acercaos aquí a escuchar las palabras del Señor vuestro Dios. Así conoceréis que un Dios vivo está en medio de vosotros, y que va a expulsar ante vosotros a los cananeos. Mirad, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de vosotros. Y cuando los pies de los sacerdotes que lleven el arca de la alianza del dueño de toda la tierra pisen el Jordán, la corriente del Jordán se cortará. El agua que viene de arriba se detendrá formando un embalse. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente, y al llegar al Jordán, en cuanto mojaron los pies en el agua, el Jordán va hasta los bordes todo el tiempo de la siega. El agua que venía de arriba se detuvo, creció formando un embalse que llegaba muy lejos, hasta Adán, un pueblo cerca de Sartán, y el agua que bajaba del mar del desierto, al mar muerto, se cortó del todo. La gente pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco, firmes en medio del Jordán, mientras Israel iba pasando por el cauce seco, hasta que acabaron de pasar todos. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos todos diciendo: Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. Aleluya. El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. Aleluya. ¿Qué te pasa, mar, que huyes, a ti, Jordán, que te echas atrás? Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros, colinas, que saltáis como corderos. Aleluya. Vamos a disponer nuestro corazón para escuchar esa santa palabra, esa exhortación que el Señor nos hará. ¿Cómo es nuestro actuar con nuestro prójimo? ¿Somos misericordiosos? ¿O al contrario, nos podemos dejar llevar por el orgullo, por la injusticia? Es lo que debemos contestar a nuestro corazón. Escuchemos esta santa palabra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús: no te he dicho 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que se lo pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies, y postrado le decía: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el Señor de aquel siervo le dejó ir, y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándole le decía: paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba:
ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor le entregó a los verdugos hasta que pagaste todo lo que debía. Eso mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para poder comprender esta santa palabra, para entender el llamado que el Señor nos hace. Porque es fácil señalar, juzgar, este es culpable. Pero ¿será que si miramos el corazón, somos misericordiosos para ayudar a aquella persona que está en el error? Interesante para contestar en nuestras vidas. Espíritu Santo, ven sobre nosotros en nuestra vida, para que podamos comprender misericordia de Dios que nos invita al perdón, que nos llama a no juzgar o señalar, sino realmente a través del diálogo saber escuchar el corazón, de perdonar, para que así veamos grandes bendiciones de amor que se manifiestan a toda la humanidad. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos lo importante que es lo que el Señor Jesús nos enseña a nosotros. El de perdonar. El perdón es un don que viene de Dios, porque no es fácil perdonar al que te hizo daño, al que te maltrató, al que te juzgó, al que te señaló, al que se burló de ti o te hizo caer en ridículo ante los demás. Por eso la inquietud del apóstol Pedro que le dirá al Señor: ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dice el Señor Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Siempre. Y qué importante es tener ese don del perdón, porque nos libera de todos esos sentimientos negativos. Porque cuando hay rencor, resentimientos, pues hay deseos de venganza, hay el fastidio, el hablar, el criticar, el señalar. Y eso daña el corazón. Por eso es importante ver la parábola del siervo sin entrañas. Ver que este hombre estaba endeudado con su señor, porque su señor comenzó a ajustar cuentas y le debía 10,000 talentos. Eso era bastante. Pues no tenía cómo pagar. Ordenó el Señor que fuese vendido a su mujer y a sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Sin embargo, ¿qué hará este siervo? Se echará a sus pies y le hará esta súplica, diciéndole: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Pues por esa compasión de su señor, le perdonará toda deuda. Pero al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. No era una cantidad tan grande como la debía aquel siervo, pero sí era un dinero. Este vendrá a reclamarle a su compañero hasta el punto de ultrajarlo fuertemente. Su compañero caerá a los pies, le suplicará: ten paciencia conmigo,
que ya te pagaré. Pero él no tuvo compasión. Su orgullo, su ambición, lo llevó a meter a su propio compañero a la cárcel hasta que le pagase todo lo que debía. Por eso nosotros debemos tener cuidado con nuestras acciones, porque sabemos que hacer el bien edifica. El construir el amor, el respeto, la dignidad del ser humano nos lleva a tener esa paz interior. Pero si nos dejamos llevar por los sentimientos negativos, por los deseos de venganza, por situaciones complejas que se viven, pues se destruye el corazón y se tomarán malas decisiones que nos llevan a tener esa ruptura, esa relación con nuestro prójimo, hasta el punto de poder quedar aislados, hasta en una amargura, en una tristeza profunda. Debemos recordar que nosotros somos llamados al servicio de Dios, somos hermanos, no seamos indiferentes, cuando tengamos un saludo, el poder, ¿cómo puedo ayudar, edificar a mi hermano, a mi prójimo? Eso es lo importante, que nos llena de alegría, de gozo el corazón. Entonces, cuidado con la actitud egoísta, siempre buscar una justicia a mi manera y el otro que la pague porque merece. Pero debemos recordar que es hijo de Dios. Vemos que el Señor llamará a su siervo y le dirá, con justa razón, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y claro, estaba molesto el Señor, que hasta el punto le dirá que lo entregara a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Ahora viene esa afirmación: esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. No somos perfectos, somos frágiles. Tenemos que enseñar a través del amor a aquella persona que comete aquel error. Estamos para ello, para ayudar, para servir a los demás. Es el amor que nos invita a tener esa reciprocidad, el de aprender, el de ayudar, el de servir, el de ser luz para nuestros hermanos. Y no como aquel siervo sin entrañas que no tuvo compasión de su hermano. Hay que perdonar, porque el perdón nos hace tener esa paz en el corazón, nos hace tener ese sentido de la vida. Qué importante es el amor de Dios, para saber escuchar el corazón del otro, para ayudar y servir a los demás. Para ello hemos nacido, para que así podamos comprender el sentido de la vida, no de juzgar, de señalar, sino de amarnos unos a otros, para ver las bendiciones, la misericordia de nuestro Dios. Ahora nos unimos a través de la oración para pedir ese perdón. Si nos ha costado perdonar a aquella persona, o no ha sido fácil, porque hay esas barreras en el corazón, pidamos al Señor que Él nos ayudará para poder ser libres de esas situaciones negativas. Podamos comprender el amor que Dios nos tiene y que con Él encontramos el regalo de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos gracias porque estás siempre con nosotros. A través de las palabras de tu Hijo Jesús, nos enseñas a perdonar a aquellos que nos han ofendido. No es fácil, pero tu amor es tan grande y misericordioso que nos da esa libertad, que nos enseña a perdonar a aquellos que se burlaron, que generaron malas palabras, bullying, desprecio, tantas cosas negativas cuando se siente el desprecio. Pero tú estás aquí, Señor, para sanar el corazón, para darnos ese sentido de la vida. No estamos solos, porque el amor de Dios
nos creó por un propósito de vida. Por eso, entrega tus cargas al Señor. Entrega ese negativismo, esa situación difícil que pudiste vivir, que sentiste dolor, frustración, angustia, rechazo. El por qué esa situación negativa. El por qué ser juzgado y burlado. Pero Dios está aquí con su infinito amor para sanarnos, para darnos esa libertad de hijos amados de Dios. Qué bello es sentir su paz, qué bello es sentir el amor de Dios que nos libera, que nos invita a perdonar. Porque el odio, el resentimiento, todas esas cargas negativas lo que hacen es desorientarnos, inquietar el corazón, pensar mal, hasta el punto de algunos querer tomar justicia por sus propias manos. Eso no está bien. Como te digo, hay situaciones difíciles de dolor, personas que han sido abusadas, personas que de frente le mataron a su ser querido. Y no es fácil. Pero entrega todas tus cargas, preocupaciones a Dios. Y Él te ayudará a salir adelante. En Él encontraremos grandes bendiciones. Por eso, abre tu corazón al Señor. Recibe esa paz, ese gozo, esa alegría. Cuando actúas con amor, vences el temor. Vence todos esos sentimientos negativos. Y te hacen ver con claridad el regalo de la vida. El llamado que Dios nos hace para amarnos unos a otros. Para servir a los demás. Para quitar toda clase de oscuridad, de todo engaño. Y poder dar gracias a Dios por todas las obras maravillosas que hace. Porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. El perdón, como mismo el Señor nos enseña desde la cruz. Porque el perdón libera, nos da claridad, sentido de la vida, para que seamos bendición unos a otros y podamos desde el amor poder ayudar y servir a los demás. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.